esta hora temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Bienvenido. Decisiones que toman nuestros gobernantes y que impactan en nuestro bolsillo. Pasemos a revisarlas. Vamos a ver, los ciudadanos protestan en Argentina contra el ajuste económico y el FMI que llega la próxima semana. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que su país carece de recursos para combatir los incendios en la Amazonía. Hoy análisis en nuestro expediente económico, vamos a hablar de recesión. El presidente Mauricio Macri confirmó que el FMI llegará al país la próxima semana. Una delegación del Fondo Monetario Internacional visitará Argentina para hacer la quinta revisión de las cuentas públicas antes de concretar un nuevo desembolso de un préstamo por 5.400 millones de dólares que depende de las metas del segundo trimestre. Por su parte, desde la última devaluación posterior a las elecciones primarias, se está viendo alterado las proyecciones de ese programa. Por su parte, el jefe de Estado aplicó nuevas medidas buscando incentivar el consumo. Los datos arrojan que en julio de este año ingresaron 5 desembolsos del FMI por unos 44.100 millones de dólares, 78% de ese préstamo stand-by. Con el dinero asignado para septiembre, la administradora ahora nacional ya tendría el 87% de ese préstamo. La visita que hagan los funcionarios de negro dependerá de la visita justamente a la revisión de las cifras económicas y si todo sale bien habrá nuevo desembolso. Lo que aún no está confirmado es si sale mal, qué es lo que pasará. Hay mucha miseria, por eso hoy queremos reclamar, romper con el Fondo Monetario, volcar los recursos de deuda externa, trabajo, salario, salud, educación y además prohibir despidos y suspensiones, anular los tarifazos y una serie de puntos de un programa de emergencia para que la crisis no la paguemos los trabajadores, sino los que la provocaron, que son las corporaciones y el Fondo Monetario. Líderes sindicales argentinos se reunieron en las calles porteñas protestando contra estas medidas de ajuste del presidente Macri, adicional a esta llegada de ejecutivos del FMI la próxima semana al país. Varios sindicatos, organizaciones sociales vienen protestando ya desde hace un tiempo contra este nuevo ajustazo económico. Ayer en las calles coincidió también la confirmación oficial de un aumento de los insumos de la canasta básica alimentaria, cerca del 60%, así que se veían justamente las molestias contra estas decisiones económicas que tienen el sello del Fondo Monetario Internacional, que en el año 2018 firmó con la Nación algo que tiene a los trabajadores, de acuerdo a los carteles que estamos leyendo ahí, en la duplicación de las empresas cerradas, faltos por lo tanto de puestos de trabajo y con índices económicos en franca caída. Y que con la última devaluación, que significó una pérdida del entre el 23 y el 25% del poder adquisitivo, ha terminado de golpear a las familias y llevarlas a la situación de pobreza en muchos casos y hasta de indigencia. Las jubilaciones y los programas sociales en el medio de una emergencia de desocupación que no se soporta más. Entonces vamos a esa pelea hoy y vamos a profundizar en los próximos días. Situación de angustia en los trabajadores, de incertidumbre. Comprendemos que ante el resultado de las PASO, donde una fuerza ganó pero no asumió y una perdió, pero aún sigue en el poder, tratan de usar ese escenario de una falsa cefalía, de una falta de responsabilidad, para precisamente meter un ajuste fuerte, evitando mostrar un responsable. Otro panorama viven en Bolivia, donde la exportación de carne a China arranca ya a fin de mes. 28 de agosto se hace el primer envío de 48 toneladas de carne de res al gigante asiático. Información aportada por el canciller Diego Pari, quien también dijo que se cumplieron todos los requisitos y trámites previos para hacer efectiva esa primera movida exportadora. Vamos a contarles aquí, 30 de junio, el presidente Morales entregaba al presidente de los ganaderos el protocolo sanitario de importación de carne bovina a China. Bolivia tiene un potencial de 10 millones de cabezas de ganado bovino y esto le permite cubrir su demanda interna y generar excedentes para la exportación. Por esto hoy ya lo hacen, venden a Perú, Venezuela, Ecuador, Colombia, Vietnam y arrancan a fin de mes con el mercado chino, a sus anchas.
Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, dijo: nuestra nación carece de recursos para combatir los incendios en la Amazonía, pese a que días pasados le había dicho a los donantes de Noruega y Alemania que no necesitaba de sus dineros. A la salida de la residencia presidencial, Bolsonaro dijo ante periodistas: el Amazonas es más grande que Europa, y preguntó: ¿cómo vamos a combatir los incendios criminales en una zona así? No tenemos recursos para eso. Los incendios han aumentado 83% en esta zona amazónica en lo que va del año, si lo comparamos con las del 2018, con el mismo periodo. Ambientalistas culpan al presidente de extrema derecha por colocar en peligro esta selva tropical, relajando controles ambientales y alentando la deforestación. ¿Qué es lo que está haciendo Bolsonaro? Abriendo justamente campo agrícola para que las transnacionales hagan su tarea depredadora, mientras los pueblos originarios tienen que dejar sus espacios ancestrales. Se ha dicho en repetidas ocasiones que Brasil debería abrir la Amazonia a los intereses comerciales para permitir que las empresas mineras y madereras exploten sus recursos naturales. ¿Quiénes son los autores de esa frase? Bueno, precisamente los poderes de las transnacionales que están haciendo su negocio en este país. Las ONG han perdido dinero. Sin dinero de Noruega y Alemania no tienen trabajo. Entonces, ¿qué hacen? Intentan derribarme. Pero, ¿qué pasa con ellos? En realidad es Bolsonaro quien es el responsable de lo que está sucediendo en la Amazonía. Promueve políticas que fomentan el crimen ambiental, que promueve políticas de impunidad. Los culpables se sienten cómodos. Él necesita decir: detengan la quema, que no toleraremos la deforestación, lucharemos contra el crimen que destruye el bosque. El presidente Bolsonaro no ha hecho esto. Ataca a los inspectores, ataca a los científicos, ataca a los indígenas, los critica a todos los que protegen el Amazonas, critica a Alemania y Noruega, y en base a ello es el Amazonas. En ningún momento nadie ha escuchado al presidente de la República criticar el crimen ambiental. A la vuelta, China-Estados Unidos, nuevo capítulo de esta guerra comercial que ambas potencias mantienen. Esta vez es China quien le impone aranceles a la nación del presidente Trump. China paga a Estados Unidos con la misma moneda. El gigante asiático anunció aranceles por 75.000 millones de dólares para productos estadounidenses importados, entre ellos el petróleo. Los nuevos aranceles se ubican en un rango de entre el 5 y el 10%. Para algunos serán efectivos a partir del 1 de septiembre, para otros a partir del 15 de diciembre. El petróleo, decíamos, será uno de estos productos. Estará sujeto a aranceles del 10% a partir del 1 de septiembre. Guerra comercial que, tenemos que decir, se recrudece en las últimas semanas. Días pasados sabíamos que las autoridades chinas emitieron un comunicado, aseguraron allí que el país no tenía otra alternativa que tomar represalias contra Estados Unidos, aunque no especificaba a qué medidas concretas aludía. Bueno, hoy las conocemos. El agresivo proteccionismo de Trump desde su llegada a la presidencia en enero de 2017 alcanzó un punto álgido en mayo con la imposición de aranceles del 25% de importaciones chinas. Son 250.000 millones de dólares allí en esa bolsa, casi la mitad del total. A esto respondió China justamente aplicando gravámenes similares en importaciones estadounidenses. Y así andamos, de lado y lado. Biarritz, sur de Francia. Vamos a ver este fin de semana allí episodios, noticias relacionadas justamente con un encuentro que hacen mandatarios de los 7 países más industrializados del mundo. Del 24 al 26 de agosto van a ver que se
reúne el G7 en este complejo vacacional, que ya hoy por hoy tienen todo cerrado, vallado, imposible que se den imágenes de turismo, algo por lo cual los comerciantes se están quejando. El alcalde de Biarritz dijo que no esperaba que la cumbre afectara negativamente a las empresas en la zona, pero los comerciantes ya de plano rechazaron esto y mostraron preocupación porque están a cero en niveles de comercio. Todo está cerrado, ya hoy todo está cerrado. La ciudad se prepara con estaciones de tren, con aeropuertos cerrados al público. Ciertas áreas, caso las playas, supuestamente van a estar abiertas, pero solo para los residentes que van a tener que presentar una tarjeta de identificación, ¿sí? Coches totalmente prohibidos. Y aquí hay que decir, tanto secretismo hay sobre el encuentro oficial del G7 que ni siquiera se conocen los temas. En primer lugar, diría que en Biarritz todos saben que a partir del 20 de agosto vemos una disminución en el número de turistas. No estamos en la temporada alta de vacaciones de agosto. Hoy es 22 de agosto, por lo que no es el pico vacacional de agosto. En segundo lugar, reitero, sí hay repercusiones negativas en la rotación de algunos dueños de negocios. Lo analizaremos caso por caso para tratar de compensar su pérdida. Pero, por supuesto, es difícil elegir una fecha. Se nos han propuesto otras fechas y esta parecía ser la más pertinente. Es estúpido. Simplemente estúpido. Creo que es ridículo. Deberían haberlo organizado a mediados del invierno. Habría tenido un impacto positivo para aquellos establecimientos comerciales que generalmente no tienen buenos resultados durante el invierno. Al final, perderemos dinero los fines de semana. Tendremos personas que se irán antes. Biarritz se verá como un gran búnker. Normalmente, hay muchas personas con la piel bronceada a punto de irse. Otras, todas blancas, tal como acaban de llegar. Y generalmente estamos entusiasmados de hacerles descubrir los productos que sabemos hacer, nuestra amabilidad, nuestra sonrisa y toda la amistad que podemos brindarles. Pero 3 días no es el fin del mundo. Ahí lo muy importante de contarles y recordarles es: el G7 es un organismo que reúne a los 7 países más industrializados del mundo. Los primeros ministros y presidentes de esos 7 países están ya reunidos allí. El helicóptero de Trump se mueve de manera imparable, ininterrumpida, y también, esto es lo que están diciendo los comerciantes, la presencia de Trump hace que todo haya sido cerrado. ¿Saben qué es lo terrible? Las declaraciones cruzadas que ya hay contra Jair Bolsonaro. Hoy temprano habló Macron y dijo: Bolsonaro mintió en la cumbre de Osaka acerca de las acciones que estaba tomando contra el cambio climático. Por lo tanto, Francia no sigue adelante en este acuerdo Unión Europea-Mercosur. Primer revés político para Bolsonaro por este tema de la Amazonía. Luego Merkel también se plegó a esa misma intención. Así que uno de los temas por excelencia evidentemente va a ser cambio climático y los daños en el pulmón vegetal más grande de nuestro continente. Me preparo a la vuelta a hablar de otro panorama, y es cuando las cosas no están bien, cuando dejamos de crecer en nuestros países. A ese fenómeno se llama recesión. Ya voy a ir con otros datos como más técnicos. Seguimos viendo vientos en contra en forma de un crecimiento más lento en Asia, un crecimiento más lento en Europa. Continuamos viendo tensiones comerciales persistentes frente a China y frente a otros socios comerciales, pero no necesariamente veo una recesión en el horizonte en esta etapa. Veo una disminución gradual en la actividad económica de Estados Unidos, pero no tanto una recesión en este momento.
El Fondo Monetario Internacional vaticinaba en julio pasado un crecimiento del PIB global de 3,2% para este 2019 y de 3,5% para el 2020. Si se mira de esa forma, las cifras no se ven nada despreciables, pero algo pasa en el contexto económico mundial. El clima dominante en los mercados internacionales no es de satisfacción, sino de una ansiedad que se hace más profunda cada día. Esto lo apuntó en un reciente editorial la revista The Economist. El nerviosismo de los inversores se hace más visible en el comportamiento bursátil, pero en especial de los tipos de operaciones que realizan. Por ejemplo, el precio del oro, un refugio por excelencia para los capitales, está en su punto máximo de los últimos 6 años. Eso no es todo. La demanda por los bonos gubernamentales de economías sólidas y predecibles como Alemania y Suiza ha crecido, aunque estas ofrecen tasas de interés negativas y si bien Estados Unidos goza de la tasa de desempleo más baja en medio siglo y del periodo de expansión económica más largo de su historia, se multiplican las voces que anticipan el final de la buena racha. Algunas de esas voces apuntan a que la economía estadounidense registra desde hace 5 meses una curva de rendimiento o curva de yield invertida. Un fenómeno que se produce cuando las tasas de interés de los bonos del Estado de largo plazo son más bajas que las de corto plazo y que usualmente anticipa el surgimiento de una crisis. Recesión parece ser la palabra de moda entre analistas. ¿A qué se deben estas expectativas negativas? Si el PIB global sigue creciendo y no ha estallado aún ninguna crisis severa, allí algunos de los interrogantes. Estados Unidos con una expectativa de crecimiento de 2,6% para el 2019, la más alta dentro del G7, a Estados Unidos parece que le va bien, pero los analistas temen que la guerra comercial con China termine llevándolo a la recesión. No es raro, por lo tanto, que en días pasados Trump decidiera postergar hasta después del 15 de diciembre el aumento de aranceles previsto para el 1 de septiembre sobre productos procedentes de China. Este capítulo de guerra comercial, donde les informé hace un ratito, China se anticipa y anuncia aranceles contra Estados Unidos, se lleva mucho de todos estos elementos que apuntan y que encienden alertas acerca de la existencia de una recesión internacional. Otro de los países que se incluyen en esta lista de naciones que dan señales de recesión global o de posible recesión global es la segunda economía mundial, China. Si bien sigue registrando una importante tasa de crecimiento del 6%, es la menor en los últimos 17 años. Esta bajada en el índice de crecimiento obedece al giro de 180 grados en materia económica que impulsa Xi Jinping, que quiere subir consumo interno, que suma esfuerzos para intentar que el país crezca en sectores de mayor nivel, casos servicios y alta tecnología. Además, China está resistiendo esta lluvia de aranceles que le aplica a Estados Unidos. La producción industrial cayó en julio a su punto más bajo en los últimos 17 años. También las medidas que toma Washington le causan una ralentización de exportaciones. Y esto, también hay que decirlo, Europa acota y va dando señales de recesión. Se van sumando ahí distintos actores económicos en igual pauta. Reino Unido, con un divorcio a puertas, es uno de los principales países europeos que muestra señales de debilidad. Durante el segundo trimestre de 2019, la economía británica se contrajo en 0,2%. Analistas atribuyen sus dificultades económicas a las dudas relacionadas con el proceso de salida del país de la Unión Europea, que estaba previsto originalmente para el pasado 29 de marzo. Su actual primer ministro, Boris Johnson, ha prometido que el Brexit va el 31 de octubre con o sin acuerdo. Este último escenario enciende las alarmas de una posible recesión en el país que podría impactar en otras economías a escala global. Desde la realización del reñido referéndum en el que se decidió la salida del Reino Unido de la Unión Europea en junio de 2016, la libra esterlina pasó de valer $1,46 a $1,21. Alemania durante décadas ha sido considerada como la locomotora económica del tren europeo, pero esa parte fundamental del bloque común parece estarse oxidando.
La economía alemana cayó un 0,1% durante el segundo trimestre de este año, conocida por su gran capacidad exportadora, especialmente de maquinarias, camiones y vehículos. Fue precisamente en este sector donde se originó el retroceso de la economía alemana, que resultó afectada por una fuerte caída de sus ventas, especialmente de las dirigidas a China. En términos interanuales, las exportaciones de Alemania cayeron 8%. Esta situación ha llevado a algunos analistas a vaticinar que el país va rumbo a una recesión inminente. Por su parte, Italia se encuentra en el ojo del huracán con una deuda que supera el 130% de su Producto Interno Bruto y una economía estancada que cayó un 3% entre 2008 y 2018. Muchos creen que la economía italiana podría convertirse en la nueva fuente de inestabilidad económica dentro de la Unión Europea. Su sector bancario, en el que tienen intereses instituciones financieras de otras partes de Europa, parece lastrado por deudas difíciles de cobrar. Mientras tanto, el sector manufacturero intenta dar la pelea, aunque con resultados infructuosos, ante la competencia procedente de China. Desde América Latina, Argentina es uno de los países que da fuertes señales de una posible recesión global. Con Mauricio Macri a la cabeza, la nación suramericana ha estado en recesión durante el último año y registra una inflación superior al 50%. El índice de pobreza es ya del 35% frente al 27,3% del primer semestre del año pasado, según el Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Además, las políticas impulsadas por el macrismo tambalean constantemente el mercado cambiario, a lo que se suma un pacto con el Fondo Monetario Internacional, que ata de manos al país e impone recetas neoliberales que fracasaron en otros países y terminaron de hundir economías. Un pacto que pone a Argentina en riesgo de impago. Si bien Brasil hace una década destacaba como miembro de los BRICS, un grupo conformado por economías emergentes con tasas aceleradas de crecimiento económico, que superarían en 2050 a los países desarrollados. Los resultados económicos de los últimos años arrojan serias dudas sobre esa posibilidad. Si bien los mercados confiaban que con la llegada de Bolsonaro los indicadores subirían, después de más de 8 meses de su llegada al poder, las perspectivas de crecimiento significativo han quedado postergadas hasta 2020. Brasil sufre los embates de coyunturas que pasan a lo externo, como la crisis económica en Argentina, su vecino y socio en el Mercosur, el cambio del modelo chino que ahora requiere importar menos materias primas de Brasil, así como los temores de la posibilidad de que también caigan sus ventas a Estados Unidos como consecuencia de la guerra comercial entre Washington y Beijing. A todos estos embates se suman políticas puertas adentro que tampoco ayudan, pues todo va a parar a manos privadas. Cotizaciones, Brent operando a 59,83, siempre en dólares, siempre el barril, WTI 55,26, precio PEP ubicado en 60,50. Buen fin de semana. Si es en casa, si es con la familia, si es abriendo puertas a nuevas oportunidades, mucho mejor.